Lucas capítulo 19. Dice el verso, es un pasaje que hemos leído y vamos nuevamente a retomarlo, versos 7 al 10. Dice la palabra de esta manera: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, extraviado. Amén. Gloria a Dios, que el Señor siga añadiendo su virtud, su unción, su poder, en medio de que escuchamos su palabra. Vemos aquí que definitivamente lo que en esto que estamos llevando a cabo es que, y cuando el Señor ve a uno, ¿verdad? Esa persona pues encuentra una riqueza espiritual que no es fácil de conseguir. No es fácil de conseguir. Porque dice la palabra que el Evangelio no es para todos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero tristemente hay personas que no, ¿verdad? Que no aceptan la palabra. Entonces, bienaventurados seamos nosotros que dócilmente ya hoy escuchamos la palabra, pero porque nos auxiliaron, tocaron nuestro corazón. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que hoy quiero plantear es acerca de recuperando lo perdido. Eso es lo que hoy el tema quiero hoy compartir, recuperando lo perdido. Entonces llegará el momento en que va a haber devolución de todo lo que se ha perdido, ¿verdad? Todas las pérdidas que hemos tenido, porque nosotros tenemos una responsabilidad de hacer algo y eso nos llama todos tenemos que estar involucrados a buscar las cosas de Dios, porque tenemos nuevamente que retomar todo lo que hemos perdido, ¿verdad? Entonces, aquí al ver esto, vemos que hay gente que murmura. Vemos aquí en el verso que leímos que murmuraba la gente, diciendo que se había entrado a posar con un pecador, ¿verdad? Zaqueo. Entonces ahí está la murmuración. Entonces es algo que pues Dios no desea, que haya murmuración, sobre todo en su pueblo, pero a veces hay murmuraciones. Entonces vean el momento que Zaqueo se encuentra arriba en el árbol, y es algo muy interesante porque el Señor Dios lo ve en el árbol, y el Señor lo ve y le dice: baja, ¿verdad? Dice que en el verso que leímos, dice que al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y cuando leemos en el verso 3, que procuraba ver quién era Jesús, decía, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y algo muy importante, que es bueno la multitud, pero no te dejes guiar a veces por las conversaciones de las multitudes, sino que tú mismo tienes que estar seguro de lo que estás viviendo, haciendo, porque la palabra es la que nos va a llevar a tener el éxito. Aunque va a haber mucha murmuración, que es por el otro camino, que es a la izquierda, que es por otra ruta, no. Vamos a ver qué dice la palabra. Porque en momentos difíciles, cuando Dios quiere que uno vaya a la palabra, porque el enemigo va a querer robar y siempre va a querer tener una manera cautiva a la persona, ¿verdad? Entonces, vemos que era pequeño de estatura. Entonces, corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces vemos una administración, que va a haber una convivencia, pero todavía no se le dice de que ha llegado la salvación. Pero ya está ahí ya la palabra en acción, ¿verdad? Trabajando ahí. Entonces le dice: baja, y le dice: baja deprisa, desciende. Porque lo que podemos entender aquí, que si nos encontramos muy arriba, porque a veces
Hay personas que están arriba, pero no es por la situación de ser humilde, la percepción por el egoísmo. Hay personas que a veces están de una manera marginados por el concepto que ellos tienen. Uno de ellos es el egoísmo, que no, pues cómo me voy a humillar. ¿Sí? ¿Cómo? Mande. Soberbia. Sí, es soberbia, altivez. Entonces, aquí sí nos ha enseñado que debemos siempre tener todo eso a lo más bajo que se pueda. No estar arriba conceptos humanos que nos van a de una manera a mermar, a no triunfar en lo que Dios quiere llevar a cabo. Por eso el Señor le dijo, baja pronto, desciende y date prisa porque tengo que ir a convivir contigo, tengo que ir a entrar a tu casa, tengo que tener ¿cómo dice? ¿Mande? Una charla. Tengo una charla, tengo algo que hacer. Entonces le dice, baja pronto. O sea, es necesario de subir, pero también de bajar, porque a veces no queremos, en nuestro raciocinio no queremos nosotros aceptar la palabra, pero puesto aparte, separado, cercenado. Entonces la soberbia, eso nos va a afectar muchísimo. Entonces hay que bajar pronto. Porque a veces, es que ya vi a Jesús, ya soy salvo, ahora sí, ya quiero quedarme aquí arriba. No, tenemos que, porque a veces te crees con muchas glorias y ya andas buscando otras fuentes y no quieres que todos te miren de la gloria, ¿verdad? De lo que tú, y eso es algo que a Dios no le agrada, el egoísmo. Yo he visto personas que pues acá dices que no han llegado aquí, pero esperemos que nosotros empiece Dios con nosotros mismos, ¿verdad? A que nos quitemos esa mentalidad errónea. Entonces baja, porque si no va a haber él vino a buscar, vino a salvar gente. Él vino a buscar lo que se había perdido, definitivamente, lo que estaba perdido. Debemos que los sanos no tienen necesidad de médico, sino nosotros necesitamos ayuda del Señor, ser sanados continuamente, aunque Él ya lo declaró que somos sanos, que somos salvos, que somos sanos, que somos liberados, pero tenemos que trabajar bajo esa promesa que Él dio, porque estamos en un cuerpo frágil, en un cuerpo, diga conmigo, en un cuerpo rebelde. Porque a veces nos rebelamos, ¿no es así? Sí. Y tenemos que matar todas esas cosas, aplastarlos, porque sí, a veces se levanta el viejo hombre y tenemos que reducirlo. ¿Amén? Entonces nos damos cuenta que el Señor, ¿verdad?, anda buscando, ¿verdad? Y vemos que este hombre, de alguna manera, pues era despreciado por el oficio que él tenía. Y obviamente tenía mucha plata, Zaqueo, porque era un recaudador de impuestos y toda la gente pues odiaba a los recaudadores. Y más si era uno de parte del pueblo. Si es alguien que era gentil, no había tanto coraje, pero cuando es parte del pueblo y haya tomado ese puesto, entonces es algo que sí es de una manera, ¿verdad?, despreciado y algo que irrita a la vida del hombre. Entonces, vemos aquí, entonces era despreciado, vemos las personas que cobraban los impuestos o que eran publicanos, y solamente Jesús tenía amistad con esas, y que las demás personas despreciaban. Cuando las personas vieron que él estaba platicando con Zaqueo, empezaron, dice la palabra, a murmurar. Y pienso que eso también Dios nos tiene que ayudar a no ser murmuradores. Porque yo creo que cada semana caemos en ese bache. ¿O no es así? A veces caemos en ese bache. Pero qué bueno es Dios que lo tenemos a Él, ¿verdad? Entonces, es necesario. Entonces, a poder ver que era despreciado este Zaqueo, todos empezaron a murmurar. Y si nos damos cuenta que Jesús sabía el nombre que hemos dicho, el nombre de Zaqueo. Entonces, sin haberlo visto antes, y también sabía que era hijo de Abraham. Entonces, ¿cómo lo supo el Señor? Es algo muy interesante. Y es lo que hablábamos siempre, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dicho acerca de la preexistencia, predestinación y preordenación. Todas las convivencias que hemos tenido anteriormente. Cuando éramos espíritus, cuando éramos espíritus. O sea, hubo esa convivencia, hubo esa plática, esa charla. Entonces, a todos nos eligió. ¿Por qué? Porque pudimos nosotros tener esos encuentros con Él. Y es algo, por eso el Señor nos supo. Obviamente que Él tiene más atributos que avalan lo que Él es. Uno de ellos es que Él es omnipresente.
que está en todas partes. Omnisciente, que lo sabe todo. Presencia, quiere decir que Él es un conocimiento anticipado, sí, que Él sabe todo. Que todo se lo dan antes de que uno ya, antes que lo supiéramos. Entonces Él lo sabe todo. Entonces Él ya sabía. Jesús, entonces lo que nunca lo había visto, ¿verdad? Se dio cuenta Zaqueo. Y lo que Jesús vio en él, en este hombre, es algo muy peculiar que tenemos. ¿Qué vio? Que teníamos el sello. Éramos ya sellados. Tenemos un sello que somos propiedad de ¿quién? Del Altísimo, del Creador. Entonces lo que el Señor ve, el sello, que es propiedad de Él. Entonces Él llama a sus escogidos, a sus llamados y escogidos, ¿sí? Él llama, porque Él ve el sello. Sabe que somos criatura de Él, no solo que somos creación de Él, sino que somos ya producto de Él, ¿verdad? Hijos de Él. Entonces, vemos que ve la marca. Pero eso es algo muy importante, que nosotros tenemos la marca, que no nos importa eso, porque a veces andamos buscando las marcas de renombre, ¿verdad? A ver qué marca. ¿Y a poco nos cara la marca de renombre? Carísima. Entonces, ¿cuál marca tiene usted? Una marca que no cualquiera la tiene. La de Cristo. Fíjese, la diadema que se tiene. Sí, una diadema santa. Y usted a veces la quiere quitar, pero a veces la están poniendo, no la están poniendo, porque entonces hay que bajar en las alturas. Tenemos un sello. Entonces recordemos que Jesús vino por lo que se había perdido. Entonces cuando fue que Zaqueo se perdió, y es algo, ¿cuándo fue que se perdió? Es algo bien interesante. Porque vemos que llegó aquí a la tierra, entonces todos hemos venido aquí. Entonces Jesús lo andaba buscando y cuando lo encontró, le habló. Entonces las personas empezaron a murmurar porque era una actitud inusual, ya que en aquellos, es que lo que hizo era muy inusual, de que y eso es algo, yo le puse como encabezado en esta frase, fíjese, le estaba leyendo acerca de la actitud inusual que la gente vio en Jesús, porque él empezaba de una manera a juntarse con gente que no debería de juntarse, un caudador de impuestos, se imagina. Entonces, la religión a veces a uno es lo que he dicho, la teología de la religión te puede dar vida o te puede matar. ¿Sí? La vida espiritual. Entonces vemos aquí la relación que hay aquí. Y vemos que la actitud de todos es que era algo, cómo se va a juntar este ser que es santo, ¿verdad? Como todos los discípulos, tener una práctica con no se hablaban. No podían de una manera cruzar palabra con un recaudador, porque ellos estaban en la cima. Sobre todo que ellos tampoco no se prestaban porque por sus glorias que tenían. Y el pueblo tampoco, pero la religión de una manera los hizo, ¿verdad?, hermetizar, que no podía, de una manera, no pueden. Ellos decían poco, es que dicen inclusive los fariseos. Él es borracho, no dicen la palabra, su señor es un borracho. Se junta con pecadores, con rameras, y empezaron a describir tantas cosas de los pecadores. ¿No es así? Entonces, ellos que tenían religión, tienen una religión muerta, los fariseos, y ellos mismos contagiaron a todos, marginaron a todo el pueblo. Por eso decían, suéltenos a Barrabás, no queremos a Jesús. Entonces no podían, o sea, era incompatible, no podían ellos percibir la religiosidad de poder tener una comunión con esos pecadores. Y eso es lo que pasa, que a veces el Señor nos llama, nos busca, nos llama, venimos al Evangelio y no queremos, y a veces uno sigue creciendo y no queremos juntarnos con gente inclusive de la misma. ¿Sí? Porque es que mira a la hermana, y empezamos a murmurar. Y Dios quiere que hagamos eso, porque la religiosidad que estaba ahí es lo que estaban ellos de una manera fomentando algo que no deberían de hacer. Entonces aquí vemos que empezaron a murmurar. Entonces la actitud es inusual, era para ellos que Jesús no tenía que platicar con este pecador, ya que aquello era algo que era religioso. No era usual que tuviera relación con esta clase de personas o de personas, pero Jesús había venido a buscar lo que se había perdido. Así que lo importante aquí también que Zaqueo vemos que le abrió la puerta a Jesús. O sea, que una casa y eso es algo muy interesante que nosotros debemos darle la oportunidad al Señor. El Señor le dijo, baja pronto, porque tengo que ir a comer.
Ahora, allí todavía no le mostró el Señor que iba a ser salvo, pero ya sabemos por dónde va el Señor. Baja Zaqueo, hacen los preparativos, ya le abre la puerta a Zaqueo, entra el Señor a su hogar, y al momento del Señor entrar a su hogar, ¿verdad? Hubo un cambio ahí, porque ¿qué es lo que dice aquí la palabra? ¿Qué dice? En el verso 4, corriendo, dice, cuando Jesús llegó, en el 6, perdón, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, algo bien tremendo. Dice, al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar un pecador, ¿verdad? Con un hombre pecador. Pero en el verso 9 Jesús le dijo, hoy, vamos al 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, perdón, a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces algo muy lindo que le abrió puertas, y el Señor no tan solo la salvación a él, sino a toda su casa, a todas sus generaciones. Sí, y es algo muy lindo porque vemos a David que fue algo muy, aunque tenía un pintoresco David, muchas cosas y hizo cosas incorrectas, pero Dios prometió que toda su descendencia iba a ser bendita. ¿Por la actitud de quién? De David. Aquí dice, hoy ha venido la salvación a esta familia por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, es algo muy lindo porque aquí llega la familia, ¿verdad? Entonces debemos de reflexionar a no creernos nosotros tan santos, y eso es lo que también nosotros debemos de bajarnos, de humillarnos y ser dóciles con las personas que nos rodean. Entonces tenemos que acercarnos a ellos, ¿sí o no? Sí. Y si son creyentes también, cristianos, ¿sí o no? Sí. Sí, tenemos que acercarnos. A veces no queremos ver, yo también, Señor, que me ayude, porque a veces uno como que viene el resentimiento, ¿no? Y a veces va a la tienda uno y a veces no quiere uno ni saludar. Entonces tenemos que Dios nos ayude a poder recuperar esa sensibilidad. ¿Usted cree que sí es posible o no? Sí. ¿Sí? Amén. Porque Dios desea eso, que debemos de bajarnos. Dígale a que está al lado de usted, ¿cómo está tu altura? ¿Sí? Dice, ¿te atreves a acercarte a los que tienen olor a cerdo? Entonces tenemos la obligación nosotros de quitarle a esos leprosos la lepra. ¿Sí? Así que Dios nos dice que nos va a regresar todo lo perdido, ¿sí? Todo lo que nos robó cuando estábamos antes con Él. Ahora estando con Él, pues hay que tener cuidado porque si no, vamos a seguir teniendo pérdidas, dice la palabra. Amén. Vamos a tener pérdidas si no nos dan bien la palabra, nos bautizan bien con la palabra, ¿sí? Y también no tan solo que nos den bien palabras, sino que también nosotros tenemos esa buena cultura. Todo se resume en esto, hermano. Y algo bien interesante, y hace poco estaba estudiando en la palabra, pero tengo muchas notas, pero una de ellas que quiero poner, dice que hay que mantener nuestros pensamientos, que todos nuestros pensamientos sean buenos, ¿sí? Que todo lo que pensemos sean buenos nuestros pensamientos, que ordenemos nuestros pensamientos. Se me olvidó un poquito la frase, pero en eso radica, que tengamos pensamientos buenos y no malos. No importa quién sea. Sea aquí en la casa, obviamente que vas a tener buenos pensamientos para tus familiares. No es así. Afuera también llevar, porque es nuestra familia los que están afuera. O sea, tú eres un Caín y afuera están los Abeles. Amén. Entonces nos van a pedir cuentas. No es así. Vino el Señor y a pesar de que cayó Adán y Eva, los botaron del huerto. Dice que él venía al mediodía. Otra versión dice que en la tarde. Pero todos los días venía a platicar con ellos. Y cuando pecaron, resalta que el Señor nuevamente bajó a platicar con ellos, sabiendo él que habían fallado, que había ya olor a cerdo, ¿sí? Que ya había lepra en sus corazones. Entonces, claro que no es fácil, pero con Dios sí se puede. Entonces, que nos bautice de amor, de sensibilidad, y que creo que lo está diciendo Dios, tenemos que recuperar lo perdido, pero para recuperar lo perdido, en todo lo que se habló, yo sé que usted tiene algunas alturas que tiene que bajar. ¿No es así? ¿Sí? Y ser compasivos.
de acercarse con las personas. Ahora, tal vez yo también tengo olores extraños, tengo tal vez alturas que tengo que bajar, porque aquí la palabra es para todos. Pero vamos a tener buen éxito si nosotros, por eso a veces no podemos ver mucho la gloria de Dios o los triunfos. ¿Por qué? Porque tenemos que bajarnos y que el Señor entre en nuestra casa. Porque a veces se sale el Señor porque no queremos bajarnos de nuestras alturas. Se sale. ¿Y por qué? Porque no aguanta la tibieza. Vuelve a invitarme, toca la puerta, voy a tocar la puerta nuevamente y vuelve a invitar. Porque esa persona está muerta, está desechada. No. Dice, por cuanto eres tibio, que dice que está vivo. No es así. Sí. Pero te llegas un momento de tibieza. Entonces, el que aconseja, tienes que ser frío. Pero estás tibio, pero voy a tocar la puerta nuevamente. O puedo decir que toco la puerta y abro, ¿verdad? Entraré con él y cenaré con él. Y él conmigo. Vea, qué lindo realmente. Entonces hay tiempo. ¿No es así? Diga conmigo, hay tiempo, hermano. Hay tiempo, hermano. Nuevamente, porque me estoy durmiendo, diga, hay tiempo, hermano. Hay tiempo, hermano. Ya estoy durmiendo. Vamos a bajar a las alturas, diga. Vamos a bajar a las alturas. Aún bien, sí, porque Dios nos quiere prosperar, nos quiere bendecir. ¿Ah, Lupita? Nos va a bendecir. ¿Mana Brenda? ¿Mana Rosita? ¿Mana? Así que recuperando lo perdido. Entonces nos va a dar todo, pero si nosotros aprendemos a caminar como hermanos. Y dice, ustedes son hijos de Abraham. Amén. Amén.